lejos, pequeña la imagen allí, pero he podido estar con ustedes. La Biblia dice, habla de habitar los hermanos juntos en armonía y que podemos estar juntos porque el mismo espíritu que está en ustedes es el mismo espíritu que está en cada uno de nosotros, que estamos distante eh, porque no estamos en el mismo país, pero gracias a Dios que podemos servir y alabar al mismo Dios y que podemos sentir la presencia de Dios, el mismo Dios que está allí con ustedes, está con nosotros en este lugar. Y eso es posible por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que Dios envía a cada vida, cada corazón. Qué bueno verles contentos, qué bueno verles alabar a Dios, qué bueno cantar con ustedes, qué bueno estar en la presencia de nuestro Dios. Y Dios les bendiga de una manera especial, aún más de lo que hasta ahora han sido bendecidos. eh, Dios permita pues que eh, eh, se haga más frecuente estas reuniones. Amén. Dios permita que podamos estar reunidos con más frecuencia y Dios nos permita estar en persona con ustedes allá en ese lugar. Bien, en esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios y le pido que por favor abra su Biblia en el libro de Primera de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 9 al versículo 10. Primera de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 9 al versículo 10. Vamos a leer la palabra de Dios. Esos dos versículos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vuelvo y leo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a conversar un poco en esta mañana bajo el título Servimos a Dios y esperamos a su Hijo. Servimos a Dios y esperamos a su Hijo. En esta porción de la Escritura vamos a ver, ir desmenuzándola. Hay varios temas en esta porción que es pequeña, pero que tiene unas características muy importantes para nosotros como organización, para nosotros como miembros de la Iglesia Restauración del Fundamento Apostólico. Y vemos este grupo de personas de los tesalonicenses que ellos contaban, hablaban tanto de los apóstoles como de las escrituras. Cuando ellos se reunían, cuando ellos conversaban, ellos hablaban de los apóstoles y hablaban de las escrituras. Es que algo muy parecido a lo que sigue ocurriendo hoy en día con cada uno de nosotros. La gente se reúne a hablar, la gente va a las casas y yo quiero que usted piense en esta mañana, medite un poco en las cosas que le cuentan o que le dicen o que usted dice cuando se reúnen a hablar. Por ejemplo, usted dice, ayer vino fulano a mi casa, perencejo, sutanejo estuvo en mi casa, vino a visitarme y fue de gran bendición. Nos contó
nos dijo esto, nos dijo aquello. Haga el resumen de esas cosas que usted le dijeron ayer, que usted, esa persona que fue a su casa a visitarle, ¿de qué le habló? ¿Fue de bendición o no fue de bendición eso que le digo? ¿Le llevó problema o le llevó una bendición, le llevó un crecimiento, le llevó una palabra? Y empieza a hacer una lista de todas y cada una de esas noticias que le llevaron a su casa. No tuvo usted que salir, se la llevaron a su casa. Y muy probable, alguien conocido, muy probable, alguien que asiste al mismo lugar donde usted asiste. Eh, pero piense qué le dijo, qué hizo, qué no hizo. Y usted allí va a ir viendo que aunque no salió de su casa, a usted le trajeron unas noticias hasta usted. Bueno, esa es la dinámica que sigue existiendo, no solamente pasa ahorita, pasaba ya cuando fue escrita esta porción de la cual vamos a conversar hoy, y sigue pasando ahorita. Y no es malo conversar, cuidado con malinterpretarme. No es malo visitar, es bueno, es necesario visitar, es necesario conversar. Lo que debemos procurar para nuestra vida es que la conversación sea de bendición. Le pongo como ejemplo la actividad que estamos desarrollando en este fin de semana. Y yo sé que va a tener la oportunidad de hablar de esta actividad que culmina hoy en la noche. Usted va a sacar el rato, y más que nos han inundado con fotos y videos, y usted va a sacar el rato para conversar, para hablar de las cosas que ocurrieron allí, que están ocurriendo y que van a ocurrir aún en la noche. Y esto no es malo, esto es muy bueno, conversar, poder retroalimentarnos, pero procuremos que la conversación sea de bendición, sea de bendición. Mire la porción que leímos. Ellos dicen, Primera de Tesalonicenses 1 del 9 al 10, porque ellos mismos, no otros, ellos mismos cuentan. Ellos mismos cuentan de nosotros. ¿Ve? El apóstol consciente de que estaban hablando de él. Usted va a estar consciente de que van a estar hablando de usted, van a estar hablando de mí, algo van a estar diciendo. Ellos mismos cuentan de la manera de nosotros, de la manera en que nos recibiste, cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces estaban hablando de Pablo, estaban hablando del pastor, estaban hablando de los líderes, pero ¿qué estaban diciendo? ¿Qué estaban diciendo es lo importante? Y dice, la manera en que nos recibiste, la manera en que nos recibiste. Oh, cuánta solicitud, cuánto anhelo, cuánto deseo de volver a verlo. Oh, qué bendición de volver a ver a los hermanos. Cada vez que nos vemos, aprendemos de la palabra de Dios, nos edificamos mutuamente. Esa es la forma como usted ve que en esta porción estas personas hablaban de esos líderes que ellos tenían. Ellos mismos servían de bendición el uno para el otro. Y la primera cosa que ellos hablaban allí en esa porción es cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Vuelva allí a la porción. Vamos a estar regresando a ese versículo varias veces. Primera Tesalonicenses 9, 1 del 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y dice, ¿y cómo os convertiste de los ídolos a Dios? Hubo un cambio, hubo una conversión en estas personas. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Por lo tanto, estos miembros de esta iglesia allí en Tesalónica, pues ellos eran idólatras. Antes de llegar al evangelio, ellos eran idólatras. Muy parecido con
muchos de los que hoy han llegado al Evangelio, su pasado es que eran idólatras. Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha acontecido en el Evangelio? En cualquier denominación, ¿qué ha acontecido? Bueno, pareciera que esa sugerencia del enemigo allá en el huerto de Edén a Eva sigue calando en la mente de muchos que se hacen llamar cristianos hoy en día. La búsqueda de Dios de ellos es para llegar a ser famosos, para llegar a ser importantes, para llegar a ser incluso Dios o al menos ocupar el lugar de Dios. Y esto es un problema grande, porque el empeño que ellos tienen en que se realicen milagros, en que haya sanidades, no es para que Dios sea glorificado, sino para ellos llevarse la gloria. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese orado? Se sanó fue porque yo oré. ¿Qué hubiese acontecido si yo no hubiese puesto las manos sobre él? Entonces son el pastor, son el profeta, son el apóstol, son los patriarcas. Y eso se ha convertido en una especie de Dios para sus seguidores. Ya la gente no busca a Dios, sino que busca a sus apóstoles para recibir de ellos. ¿Qué palabra tiene hoy? Varón, ¿qué me va a decir hoy? Anhelan el pastorado porque están esperando ser honrados y que les honre. Bien lo dijo el Señor Jesucristo. El que de vosotros quiera ser el mayor, empiece por ser siervo. Hemos dejado los ídolos de yeso para agarrar a los pastores como ídolos. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios que debe acontecer. Lo que dice la palabra de Dios que ellos hicieron fue, se convirtieron de los ídolos a Dios. Mire, hay un ejemplo allí en las escrituras que le voy a pedir que vaya por favor al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 8 al versículo 15. Un momento donde estaban predicando la palabra de Dios y se sanó un hombre que estaba imposibilitado de los pies. Y cuando eh, esto ocurrió, vamos a leerlo para que no poner yo de mis palabras. Hecho 14 del versículo 8 al versículo 15, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses, oiga, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Tremendo. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, mire lo que sucede. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnalda delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud, dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Yo me imagino esta escena en el día de hoy. Yo me imagino esta escena en muchas organizaciones hoy. ¿Cuántos pondrían el pescuezo para que le pongan la guirnalda? Porque están buscando
gloria. Están buscando ser reconocidos, están buscando tomar el lugar de Dios cuando la actitud debe ser la de estos hombres que entonces mostraron que ellos eran hombres semejantes a ellos y que la adoración debe ser dada al Dios de la gloria. Por más que Dios se glorificó por la mano de los discípulos haciendo el milagro, los discípulos no permitieron que le convirtieran en ídolos, no permitieran que le adoraran, y les exhortaron que se convirtieran al Dios vivo. Y esto debe quedarnos bien claro a nosotros. Qué bueno la ayuda que recibimos de nuestros hermanos. Qué bueno la ayuda que recibimos de los pastores. Qué bueno que ellos están pendientes, estamos pendientes los unos de los otros. Qué bueno. Pero la gloria y la honra es para Dios. Escúcheme. Para que le voy a evitar una molestia más adelante. Si hoy lo escucha y lo entiende, le voy a evitar una molestia más adelante. No me vaya a poner guirnalda o yo, porque no me la voy a dejar poner. Entendamos que la honra y la gloria es para Dios. Él es el que merece toda la honra y toda la gloria, porque no se trata de cambiar de ídolo, sino que nos convirtamos de los ídolos a Dios, que aprendamos a convertirnos a Dios, a adorar a Dios, a honrar a Dios, al que hizo algo que ninguno de nosotros hubiese hecho. Dice la palabra de Dios que entregó a su Hijo en propiciación por cada uno de nosotros. Entonces, deja de ser idólatra y conviértete a Dios. Empieza a tener una relación con Dios, como Dios, como el Dios que es. Aléjate de esas prácticas que tenías antes de conocer a Dios. Todo aquello en lo que confiaba, todo aquellos que en lo que tenías puesta tu confianza, tenlo por basura. Deja de tocar madera, que nuestra suerte es Jehová, Dios de los ejércitos. Vive para Dios, ama a Dios, sirve a Dios, que Dios te dará la recompensa en el día de la recompensa. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, servir al Dios vivo. Primera de Tesalonicenses 1:9 al 10, regreso al versículo donde iniciamos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo para servir al Dios vivo y verdadero. Mire que no dice para servir a un Dios vivo, como si hubiese otro Dios que también está vivo, sino que dice al Dios vivo, al único Dios vivo, al único Dios verdadero. Esta expresión que encontramos en la Escritura y que nos ayuda a reconocer que el Dios que entregó a su Hijo en rescate por nosotros, ese Dios es el único Dios vivo. Esa expresión es la expresión vive Jehová que utilizaron algunos profetas en el Antiguo Testamento. Vive Jehová. Elías fue uno de los que le gustó muchísimo esta expresión, la utilizó bastante. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 15. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 15. Y Elías dijo, y le dijo Elías, perdón, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré
a él. Vive Jehová. Me interesa esta expresión. Es una expresión que da cuenta de que el Dios al cual servimos es un Dios vivo, un Dios que está vivo. Y nosotros debemos saber que el único Dios vivo y verdadero es Jehová Dios. No hay otro Dios vivo y verdadero. No hay otro Dios que esté vivo y que sea el verdadero. Jeremías capítulo 10, versículo 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. De manera que este Dios verdadero es el que necesitamos conocer y necesitamos servir. Y para eso dice la Biblia que para eso vino el Señor Jesucristo, para darnos entendimiento, para que conozcamos al Dios verdadero. Para eso vino el Señor Jesucristo. Nosotros servimos a un Dios que está vivo, que nunca ha muerto ni morirá jamás. Es el único que tiene inmortalidad, el dador de la vida. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Dice el único que tiene inmortalidad. Ese único, no hay más. El único que tiene inmortalidad es Jehová, Dios de los ejércitos. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Ese es el Dios al cual nosotros adoramos. Ese es el Dios al cual nosotros honramos. Ese Dios vivo, Jehová, Dios de Israel, que ya envió a su Hijo la primera vez y ha prometido que lo volverá a enviar. Y nosotros estamos esperando a su Hijo Jesucristo. Estamos esperando al Hijo de Dios. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, un versículo bastante conocido. Dice, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ya Dios envió a su Hijo. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Y esto no puede olvidársenos a nosotros, porque esto es vital, es fundamental. Dios envió a su Hijo. Ahora en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, versículo 20, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él está haciendo referencia a Dios, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. De manera que nosotros estamos esperando que Dios vuelva a enviar a su Hijo. Dios va a volver a enviar a su Hijo. Y en eso estamos a la expectativa, esperando al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios que viene de los cielos. Volvemos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 al 10, porque ellos mismos dan cuenta de nosotros, la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y mire lo que también ellos conversaban, hablaban, y esperar de los cielos a su Hijo, y esperar de los cielos a su Hijo. Bueno, aunque existen algunos que están esperando que el que va a venir en las nubes, el que va a venir de los cielos, es Dios. Esta porción claramente nos deja ver que nosotros debemos esperar que va a venir en las nubes y va a venir de los cielos
es el Hijo de Dios. Algunos, insisto, están esperando que el que va a regresar, el que va a venir por la iglesia, es Dios. Y la Biblia dice que nosotros esperamos de los cielos a su Hijo. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Esperamos de los cielos a su Hijo. ¿Qué implica esto? Bueno, que el Señor Jesucristo está en los cielos. Dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios para que pueda descender de allá de los cielos. Lo primero que tuvo que acontecer fue que ascendiera a los cielos. Y para que pudiera ascender a los cielos, y antes de eso tuvo que haber resucitado. Por esto aclara que el Señor Jesucristo, que descenderá de los cielos, no está muerto. Mire, no hay ningún muerto en los cielos. ¿Por qué hago la observación? Porque algunos todavía acostumbrados a la tradición de donde vienen, piensan que cuando muere una persona, va derechito al cielo. E incluso dicen, ya Él está allá arriba mirándonos, desde allá arriba, está guardándonos, está cuidándonos. En el cielo no hay muertos, porque Dios es Dios de vivos. Dios es Dios de vivos. El único, el único que ascendió a los cielos, traspasó los cielos, después que murió, fue el Señor Jesucristo, porque Dios lo resucitó al tercer día de entre los muertos. Ahora, ya resucitado, ya vivo, y fueron casi 40 días dándose a conocer y mostrándose de que Dios lo había resucitado para que quedara bien claro que al cielo no se van los muertos, sino que ya Jesucristo, resucitado por Dios, entonces ascendió a los cielos y está allá en el cielo esperando a que Dios le vuelva a enviar para venir entonces a buscar a su iglesia. El Señor Jesucristo no va a subir de entre los muertos. Ya Él subió de entre los muertos. Dice la Biblia que su alma no fue dejada en el Hades, fue llevado al cielo y allá, desde allá esperamos su regreso. Esperamos que venga. Todo el que espere la venida del Señor Jesucristo debe esperarlo que venga desde el cielo, de lo alto, desde arriba. De manera que cuando usted escuche por allí, mira, ya llegó el Señor Jesucristo, vino el Cristo, vino el Señor Jesús, y resulta que no se lo mostraron que viene descendiendo del cielo, ese no es el Cristo. Porque nosotros esperamos que el Hijo de Dios venga desde el cielo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros saldremos a recibirle en el aire. Saldremos a recibirle en el aire. Entonces, nos hace la aclaración que el Hijo de Dios que estamos esperando viene de los cielos. Y este versículo nos insiste no solamente que es el Hijo de Dios, sino que nos recuerda que su nombre, el nombre es Jesús. Allí está en ese versículo, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, que Dios lo resucitó de los muertos, dice a Jesús, para que no quede duda a Jesús. Entonces nos aclara no solamente al que el que viene es el Hijo,
sino que el que se llama Jesús, el Hijo de Dios que se llama Jesús. Bueno, Dios resucitó al Señor Jesucristo al tercer día y lo ha puesto para que seamos librados de la ira venidera. Por eso nosotros no debemos confundirnos. No es otro Jesús el que viene. Oiga bien lo que le voy a decir. No es otro Jesús, es el mismo Jesús que ascendió a los cielos. Ese mismo Jesús que Dios resucitó al tercer día de los muertos y viene con el mismo cuerpo. Viene con el mismo cuerpo. Para algunos, después que el Señor Jesucristo resucitó, entonces el Señor Jesucristo se convirtió en un arcángel, por lo tanto ya no tiene el mismo cuerpo. Para otros el Señor Jesucristo se convirtió en espíritu, por lo tanto ya no tiene cuerpo. Ese cuerpo dejó de existir, ahora es un espíritu. Y si solamente un espíritu dejó de ser, ya no es un ser. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es un ser con espíritu, alma y cuerpo. La Biblia nos dice bien claro que el Señor Jesucristo con el cuerpo que ascendió a los cielos está sentado a la diestra de Dios y vendrá ese mismo Jesús que los discípulos vieron ir al cielo. Ese mismo Jesús es el que va a venir, no es otro. Por eso en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, los ángeles le dijeron a los discípulos, los ángeles, hablando con los discípulos, le dijeron, varones Galileo, Hechos 1:11, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, mire que no es otro, este mismo Jesús, insisto, no es otro. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Viene el mismo Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, aunque un poco cambiado, con 2000 años encima, pero con las mismas marcas, con las mismas heridas en sus manos. Dice Juan, escribiendo el Apocalipsis, que lo vio con el cabello blanco, y Zacarías dice que lo vio con las mismas marcas en sus manos. Por si no lo ha leído, vaya a Zacarías capítulo 13, versículo 6, dice, y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. De manera que viene el mismo Jesús, no viene otro. Esperamos de los cielos el mismo Jesús que ascendió en las nubes. Igualmente dice la Biblia que la forma como va a venir es la misma forma como se fue. Así vendrá. ¿Cómo se fue? Bueno, Hechos 1:11, donde acabamos de leer, dice, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De manera que los discípulos pudieron ver cuando el Señor Jesucristo iba ascendiendo en la nube al cielo. Y dice la Biblia que asimismo vendrá cuando Dios le dé la orden para descender, entonces vendrá en las nubes de los cielos con poder y con gran gloria. Él vendrá, el Señor Jesucristo vendrá cuando Dios le dé la orden. Cuando Dios le diga que debe regresar a esta tierra, entonces dice la Biblia que aparecerá en los cielos la señal del Hijo de Dios. Aparecerá en los cielos la señal del Hijo de Dios y vendrá en las nubes de los cielos. De la misma manera como en la primera venida hubo señales en el cielo, no dijo nada, pero hubo señales. Así será en su segunda venida. Habrá señales. Mateo capítulo 24, versículo 30 al 31. Mateo 24, del 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Así como se fue en las nubes, va a regresar en las nubes, viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. ¿Y qué va a hacer? Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces de estas cosas hablaban los tesalonicenses cuando se reunían. Otra de las cosas que ellos hablaban es de que fue Dios el Padre quien resucitó al Señor Jesucristo. Y estas cosas son necesarias que nosotros podamos grabarlas y mantenerlas en nuestro corazón. Primera de Tesalonicenses 1 del 9 al 10, donde iniciamos. Y dice el versículo 10, parte del versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esto es importante porque la Biblia dice bien claro en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, que si nosotros creemos en nuestro corazón que Dios levantó al Señor Jesucristo de los muertos, vamos a tener una bendición, vamos a tener una recompensa. Esto es importantísimo y necesitamos creerlo de todo corazón, que fue Dios quien levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, y el mismo Dios que levantó al Señor Jesucristo de los muertos, también dice la Biblia que vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros, nos dará vida una vez más. Romanos 10 del 8 al 10 dice: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el libro de Romanos 8, versículo 11, Romanos 8, 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto no es negociable. Nosotros necesitamos creer, no solo saber, sino creer de corazón que Jehová Dios, el Padre, resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, y necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Es garantía de que Dios vivificará nuestros cuerpos mortales. La quinta cosa que estas tesalonicenses conversaban es que el Señor Jesucristo vino para librarnos de la ira venidera. Esa es la última parte del versículo. Dice: a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La última parte de Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Dios envió a su Hijo para librarnos de la ira venidera. La única forma de escapar de esta sentencia de muerte, esta sentencia de muerte que pesaba sobre cada uno de nosotros por causa del pecado, pero del pecado que habíamos cometido cada uno de nosotros. La forma de escapar de esta sentencia es creyendo en el Señor Jesucristo. Libro de Romanos capítulo 2, versículo 5 al 11, pero por tu dureza de corazón, Romanos 2, 5 al 11, pero por tu dureza de corazón, perdón, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad,
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. De manera que Dios ha establecido un día, el día de la ira, el día de la ira, el día en el cual Dios va a pagar por medio del Señor Jesucristo, va a pagar, va a dar recompensa, sea bueno o sea malo, lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Este proceso de escape de la ira, del día de la ira, inicia con el arrepentimiento. Si usted quiere escapar de la ira venidera, empiece por arrepentirse. Jesucristo vino para que nosotros pudiéramos ser salvos de la ira venidera, para que pudiéramos escapar del lazo donde estábamos cautivos a causa del pecado que cada uno de nosotros había cometido, perdón. Y esto nos distingue como organización. Nosotros servimos a Dios, ese Dios que envió a su Hijo para que podamos escapar del día de la ira. Servimos a Jehová Dios y esperamos que el Señor Jesucristo regrese a esta tierra a buscarnos, regrese por su iglesia el día que Dios le dé la orden, le dé la instrucción para que regrese a buscarnos, que venga por nosotros. El Señor Jesucristo, cuando venga, va a venir a juzgar y va a venir a juzgar porque para eso lo señaló Dios el Padre y va a venir también a reinar en esta tierra por 1000 años, porque para eso también lo señaló Dios el Padre. Dios le tiene trabajo pendiente al Señor Jesucristo, lo va a enviar de regreso. Cuando venga, va a recoger a los salvados, va a juzgar y va a reinar. Dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 22 al 23, dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 42 al 43, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bien, de todas estas cosas hablaban en la iglesia primitiva, y de esto hablamos nosotros. Hay mucho de qué hablar, como para que nosotros vayamos por la vida perdiendo el tiempo en criticar, en señalar a las personas, pudiendo hablar de Dios, pudiendo hablar de su Hijo Jesucristo. Hable de Dios y de su Hijo amado Jesucristo. Hable del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Aproveche la oportunidad que tiene de reunirse con alguien. Saque ese rato para bendecir, para hablar palabra de vida con esa otra persona con la que usted se acaba de conseguir. Le pongo un ejemplo. Si usted se consigue con un compañero de trabajo, ¿de qué van a hablar? Casi siempre hablarán, más que sea algo del trabajo. Si usted se consigue con un amigo de la infancia, ¿de qué van a hablar? Algo que tengan en común, aquellas vivencias en la infancia. Si usted se consigue con alguien que tiene tiempo, que no ve, ¿de qué van a hablar? De algo que tienen en común. De eso hablan. Y si usted se consigue con otro siervo del Dios vivo, si usted se consigue con un hermano de la iglesia, ¿de qué hablamos? Qué buen ejemplo este que tenemos acá de las cosas que estos tesalonicenses conversaban, que podamos nosotros también agarrar el ejemplo y más que sea algo
de la palabra de Dios hablemos entre nosotros. Que más que sea algo podamos compartir de lo que está allí en la palabra de Dios. Si puede decir que un día el Señor Jesucristo vendrá por nosotros, no lo deje por fuera, porque nosotros estamos esperando de los cielos, estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, que Dios lo envíe a buscarnos, que esa es la esperanza que nosotros tenemos de que un día Dios enviará a su Hijo y nos recogerá a todos nosotros, nos llevará a las bodas del Cordero, iremos a vivir para siempre con Él. Ahora, yo aprovecho la oportunidad para preguntar si hay alguien que quiera prepararse, alguien que aún no está preparado, alguien que quiera tomar la decisión de vivir para Dios a partir de este momento, de convertirse a Dios, de hacer una verdadera conversión a Dios, de olvidarse de los ídolos y convertirse a Dios, de empezar a vivir para Dios, de hacer de Dios su Dios, ese Dios en el cual pone su confianza a partir de hoy. Si quiere aceptar ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario, donde el Cordero de Dios fue inmolado para que nuestros pecados fuesen perdonados. Si quiere confesar con su boca que Jesús es el Señor para honra y gloria de Dios Padre, y que Dios lo levantó de entre los muertos, pues es un buen momento en esta hora para que usted pueda hacer cuentas con Dios. Y vamos a estar orando por ti. Vamos a estar orando por ti y que Dios te ayude, que Dios te dé la fuerza para seguir adelante. No sé si hay alguien que quiera hacerlo en público o si hay alguien que allí donde está, quiere, eh, pues, iniciar otra vez, pues, estaremos orando para ti.